Revelado, el increíble secreto para mantener la calma y transformar tu vida de forma SORPRNDNT. Miguel, un joven ingeniero de 28 años, recorría las bulliciosas calles de León, México, sintiendo que cada paso lo hundía más en una espiral de desilusión. Sus sueños, una amalgama de proyectos inesperados y fórmulas deseadas, parecían un eco lejano, sepultado por las expectativas que su madre había forjado desde su infancia. Sé perseverante, decía ella, pero eran esas noches donde el silencio lo asediaba, que Miguel dudaba de la efectividad de esa virtud. En su corazón, una tormenta de emociones bramaba, era un pez en un estanque donde no podía aletear libremente. En la empresa de construcción, cada idea que surgía de su mente creativa era ahogada por el ego de su jefe, quien veía en él no un aliado, sino una amenaza. Con el paso de los días, Miguel se encontraba atrapado en un ciclo de desilusión, viendo cómo sus propuestas se desechaban y sus esfuerzos eran minimizados. ¿Acaso estoy destinado a ser un simple engranaje en esta máquina? Se cuestionaba a sí mismo mientras volvía a casa con el alma pesada y la mente inquieta, repleta de dudas. En esos momentos, la voz de su madre resonaba en su mente, promoviendo la ética del sacrificio. Pero su corazón anhelaba un cambio, una búsqueda de liberación que lo había mantenido despierto innumerables noches. Una tarde, mientras paseaba por el parque donde había pasado su infancia, lo inesperado ocurrió. Elena, una antigua compañera de universidad, lo saludó con una sonrisa amplia. Conversaron sobre sus trayectorias, y Miguel no pudo evitar sentir un destello de esperanza. La pasión en los ojos de Elena, una arquitecta exitosa, lo hizo reflexionar sobre su propio potencial. Se dio cuenta de que había explorado poco su creatividad, relegándola ante los deseos de su familia y las exigencias laborales. Bajo el apoyo de Elena, comenzó a desarrollar un proyecto innovador que prometía revolucionar su sector. Sin embargo, cada avance era un golpe emocional, cuestionando su lealtad. La presión aumentaba, y el miedo al fracaso se instaló en su pecho. Miguel sabía que si no lograba convencer a los demás, no solo su carrera quedaría en juego, también podría defraudar a su madre, quien había sacrificado tanto por él. Este pensamiento lo sumía en un mar de ansiedad, un tira y afloja en su mente entre el deber y la ambición. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada mañana se despertaba en un incendio emocional, temiendo que su sueño se convirtiera en cenizas si no tenía el valor de perseguirlo. Estaba solo a un paso de participar en una competencia de innovación que podría dar sentido a su vida, pero con cada latido de su corazón, la angustia crecía. ¿Qué pasaría si su idea era rechazada? Miguel sabía que una derrota significaría perder el reconocimiento que su madre había esperado de él, empeñada en enseñarle sobre sacrificio y responsabilidad. Ese día, en un momento de máxima agonía, se sentó en su escritorio, la hoja de presentación frente a él. Su mente echaba chispas de ideas. Sin embargo, la sombra del fracaso se cernía sobre él, recordándole que el camino que había tomado estaba lleno de espinas y desafíos. Decisiones cruciales danzaban a su alrededor, sus pensamientos se entrelazaban en un torbellino de angustia. En ese instante decisivo, recibió un mensaje de su madre: recuerda siempre quién eres y a dónde perteneces. La calma no se encuentra en el silencio, sino en la verdad de tu ser. La presión escalaba, la decisión se acercaba, pero el tiempo seguía su curso inexorable. ¿Se atrevería Miguel a dar el salto? La respuesta, una incógnita vibrante, dejaba espacio para que el próximo capítulo sedujera sus esperanzas. La mañana del día de la competencia, Miguel despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. La hoja de presentación, que había elaborado con tanto esmero, lo observaba desde su escritorio como un testigo silencioso de sus temores. Más que un simple documento, representaba un viaje lleno de frustraciones, anhelos y la posibilidad de redención. Con cada sorbo de café, su mente luchaba entre el impulso de seguir adelante y el deseo de retroceder. Se preguntaba si realmente estaba listo para poner en riesgo su estabilidad y la visión que su madre había trazado para él. Pero al mirar por la ventana, el sol iluminaba las calles de León, y comenzó a sentir una chispa de esperanza. Era el momento de dejar atrás las sombras. A medida que el tiempo avanzaba, Miguel se preparaba mentalmente. Había decidido que, en vez de temer el juicio ajeno, se enfocaría en comunicar su visión con autenticidad. Se repitió varias veces: mi valor no está en la aprobación de los demás, sino en la verdadera expresión de mis ideas. Esa afirmación resonó en su interior y poco a poco lo fortaleció. Al llegar al lugar de la competencia, los nervios comenzaron a apoderarse de él nuevamente. Las miradas curiosas,
los murmullos entre los asistentes, y esa presión palpable se intensificaban con cada paso que daba. Su corazón latía con fuerza, y aunque el temor al rechazo lo asediaba, también había un profundo deseo de demostrar su capacidad. Mientras esperaba su turno, observó a los otros competidores. Algunos tenían propuestas impresionantes y presentaciones pulidas, pero Miguel decidió no dejarse intimidar. Recordó las palabras de Elena, su aliento constante y el desafío que le había planteado: permítete brillar, Miguel. La verdadera innovación proviene de la autenticidad. Esa idea se convirtió en su mantra. Finalmente, llegó su momento. Se acercó al podio y lanzó una mirada al público. La adrenalina lo inundó, pero se aferró a la convicción de ser fiel a su esencia. Comenzó a presentar su proyecto, compartiendo no solo los números y las estrategias, sino también la historia detrás de su concepción. Habló de sus luchas, de cómo había llegado a ese punto y de la pasión que lo movía a transformar su visión en realidad. Mientras hablaba, las dudas comenzaron a desvanecerse. El eco de su voz resonaba con firmeza. Administró sus nervios con cada frase, y en lugar de sentirse el ingeniero pequeño ante aquellos profesionales ilustres, se sintió como el verdadero arquitecto de algo significativo. La presentación no solo fue un despliegue de ideas, sino un acto de valentía. Al terminar, no tuvo miedo a mostrar su vulnerabilidad. Dejó escapar una pequeña sonrisa, un gesto genuino que lo conectaba con su propio ser. La audiencia guardó silencio por un instante, y luego estalló en aplausos. Miguel sintió un alivio inmenso, había prescindido del peso de las expectativas ajenas y, en su lugar, había abrazado su autenticidad, pero al descender del escenario, la realidad le dio un golpe inesperado. Su jefe, quien había observado desde las sombras, se acercó con una mirada gélida. Lo que presentaste no es lo que esperábamos. Necesitaré que reconsideres tu enfoque. Las palabras cayeron sobre él como un balde de agua fría, despojándolo un momento de su triunfo. La mirada de Miguel se endureció. Había llegado el momento de enfrentar su mayor desafío, la confrontación con su propio miedo y el juicio de quienes no comprendían su potencial. Tenía que decidir si permitiría que la desaprobación de su jefe lo hundiera de nuevo en la desesperanza, o si se mantendría firme en su nueva convicción. Un aire tenso se filtró entre ellos mientras Miguel luchaba con su respuesta. Sabía que el camino por delante estaba lleno de incertidumbre, pero había un fuego nuevo en su interior. Su historia estaba lejos de concluir. Estaba listo para desafiar las expectativas impuestas y demostrar que podía ser mucho más que un engranaje en la máquina. La decisión latía en su pecho, acentuando la pregunta que marcaría su futuro. La tensión en el aire era palpable, casi eléctrica, mientras Miguel contemplaba las palabras de su jefe. No era solo una crítica a su presentación, sino un desafío directo a su identidad profesional. Cada fragmento de confianza que había construido se tambaleaba, cuestionando si ese momento era una señal de debilidad o una oportunidad oculta para reafirmar su autonomía. Respiró hondo, sintiendo cómo su pecho se expandía con el aire fresco de la mañana. ¿Por qué debo reconsiderar mi enfoque?, preguntó, aceptando la invitación a profundizar en la conversación. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Ante las palabras de su jefe, una mezcla de valentía y vulnerabilidad se agolpaba en su interior. La respuesta de su superior fue rápida y afilada, una crítica constructiva envuelta en un tono contundente. Su jefatura siempre había sido directa, pero esta vez Miguel sintió que había algo más en juego. Lo que presentaste es arriesgado. Necesitamos resultados tangibles, no sueños, replicó, dejando claro que su enfoque, autenticidad, no encajaba en la expectativa corporativa. Esas palabras lo atravesaron como un rayo. La no aceptación lo golpeó con dudas. Se sintió incomprendido, pero también impulsado a articular más de lo que había defendido. La innovación no siempre se ajusta a una fórmula predefinida. A veces es el riesgo lo que genera el impacto, se aseguró de exponer, buscando la conexión que había establecido entre su visión y el futuro que deseaba construir. El silencio que siguió a su respuesta fue abrumador. Miguel podía sentir la mirada de los otros colegas que se había acercado, algunos con el ceño fruncido, otros evaluando su valentía. En ese instante se vio a sí mismo, no como un simple trabajador, sino como un catalizador del cambio. Aquella confrontación se transformó en una oportunidad para reafirmar su valor en medio del escepticismo. De repente, el fuego interno que había sentido antes de la competencia resurgió con fuerza. Su mente comenzó a girar en torno a un plan. Decidiría seguir adelante con su proyecto, no solo por él, sino para probar que su enfoque innovador podía ser un válvula de escape en un mundo rígido y estructurado. El desagrado de su jefe era un obstáculo, pero también una motivación para mostrar que la autenticidad podía llevar a grandes resultados. En ese momento decisivo, Miguel visualizó las estadísticas del mercado como un tablero de ajedrez. Cada movimiento contaba. Tener éxito significaba más que seguir las reglas del juego, requería ser audaz y estar dispuesto a desafiar las convenciones. Desde ese instante,
comenzó a considerar cómo podría transformar su propuesta, incorporando elementos más tangibles sin sacrificar la esencia de su visión. Esa noche, se sentó con un bloc de notas. Las ideas fluían, cada esbozo un paso hacia la validación de sus ideas. Reescribió su plan, hilando su autenticidad con datos y ejemplos claros. La voz de su madre resonaba en su mente, alentándolo a no renunciar a sus sueños por nadie. Había tomado la decisión de pelear por lo que creía mientras navegaba por el campo minado de la burocracia corporativa. Al día siguiente, con una nueva versión de su enfoque, se preparó para presentar de nuevo, esta vez ante su jefe. Una sensación distinta acompañaba su determinación. No iba a permitir que el juicio ajeno definiera su potencial. Enfrentaría este nuevo desafío con una estrategia renovada. Sabía que era más que una simple defensa de su trabajo. Estaba en juego su crecimiento personal y profesional. Mientras se bañaba con la luz del día que entraba por la ventana, sintió en su interior que ese enfrentamiento no era solo una oportunidad para destacar, sino un amanecer sobre un camino más auténtico. Sin embargo, antes de salir, una pregunta importante aún flotaba en el aire. ¿Su jefe aceptaría esta vez su enfoque renovado? La respuesta latía como una promesa a medio cumplir, esperando ser descubierta en la próxima reunión. La sala de conferencias era el escenario donde se ensamblarían las piezas del rompecabezas profesional de Miguel. Su corazón latía más rápido, pero no por miedo, sino por el ardor de su convicción renovada. Había trabajado hasta tarde revisando los detalles de su propuesta, convirtiendo sus ideales en gráficos claros y estadísticas comprensibles. Hoy, estaba decidido a mostrar que la autenticidad no era un capricho, sino una estrategia valiosa. Al entrar, notó a su jefe sentado al fondo de la sala, con los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre el escepticismo y la curiosidad. Miguel respiró hondo, sintiendo el aire fresco invadirlo, tal como lo hizo la mañana en que todo esto comenzó. Es mi momento, se dijo, comenzó su presentación con claridad, desglosando primero las estadísticas del mercado que respaldaban su propuesta. Presentó el análisis competitivo y el potencial de su enfoque, cada dato un ladrillo en la edificación de su argumento. El ambiente se sentía tenso, pero ella, su jefa, mantenía la mirada fija, como si cada palabra estuviera siendo sopesada cuidadosamente. En medio de la exposición, Miguel se dio cuenta de lo que había aprendido en estos días, que la resistencia no es necesariamente una barrera, sino una invitación a profundizar. Llevó su enfoque al siguiente nivel, integrando anécdotas y ejemplos de éxito que iluminaban su visión. Las historias de empresas que habían transformado su futuro apostando por la autenticidad resonaron en la sala, y él sentía que lograba conectar con la visión más amplia que tanto ansiaba vender, pero no solo estaba presentando una propuesta, estaba defendiendo su derecho a ser escuchado. Su pasión creció en cada palabra. Elaboró sobre sus interacciones pasadas con clientes, destacando cómo su enfoque había resonado en aquellos que buscaban algo más que cifras, una conexión genuina y humana. En ese instante, Miguel entendió que cada vez que defendía su visión estaba también hablando de sus valores, de lo que era como profesional y como persona. Cuando concluyó, el silencio se asentó nuevamente en la sala, pero esta vez no sentía la misma opresión que antes. La mirada de su jefe había cambiado. Ya no era un crítico distante, sino una escucha atenta, inquisitiva. Había algo en su postura que delataba que la semilla de la duda podía, quizás, haber germinado. Su jefe rompió el silencio, pero esta vez sus palabras no estaban impregnadas de incredulidad. Has propuesto un enfoque arriesgado, Miguel, pero veo que has respaldado tu visión con hechos tangibles. Sin embargo, ¿cómo piensas que esto se traduzca en resultados inmediatos? La pregunta que antes habría sentido como una trampa ahora se convirtió en una oportunidad. No solo se trata de resultados inmediatos, sino de un enfoque sostenible a largo plazo. Ambas facetas pueden coexistir y, de hecho, deben hacerlo. La innovación no se logra solo impulsando números en el corto plazo, sino creando conexiones duraderas que fidelizan al cliente, respondió, con una seguridad que casi lo sorprendió a sí mismo. El diálogo se volvió más dinámico. La conversación que antes había estado dominada por la tensión ahora vibraba con ideas y posibilidades. Sin embargo, Miguel sabía que la verdadera habilidad estaba en mantener esa conexión sin permitir que la frialdad del juicio corporativo lo desalentara. Cuando finalmente terminó, su jefe lo miró con una expresión que se deslizaba entre la admiración y la evaluación. Tendremos que discutir esto con el resto del equipo, pero puedo ver que has hecho tu tarea. Miguel salió de la reunión sintiendo que había cruzado una puerta que nunca pensó abrir. El camino hacia su autenticidad estaba pavimentado por la determinación, pero ahora, una nueva veta de incertidumbre giraba en su mente. Si su jefe concedería la aprobación, podría darse un paso más hacia algo grande. Pero ¿qué repercusiones tendría esta decisión sobre su carrera y su relación con sus colegas? La respuesta latía como una inquietante inquietud. Estaba preparado para cualquier cosa, pero la incertidumbre de lo que vendría se cernía sobre él con un peso inesperado. Una pregunta resonaba en su mente: ¿sería capaz de navegar el nuevo territorio que había abierto, o caería en viejos patrones de inseguridad?
La batalla estaba lejos de terminar, y la preocupación por el futuro comenzaba a tomar forma. Miguel pasó los siguientes días entre la expectativa y la ansiedad. La sala de conferencias se había convertido en su refugio y, al mismo tiempo, en un espacio de reflexión. Se habían discutido los puntos de su propuesta, pero lo que realmente lo ocupaba era cómo podría influir en su entorno profesional de manera positiva. La pregunta que lo acechaba era, cómo gestionar las inquietudes de sus colegas ante el cambio que proponía. Las conversaciones en el pasillo eran una mezcla de curiosidad y escepticismo. Algunos lo miraban con respeto, admirando su valentía al presentar ideas novedosas. Otros, sin embargo, susurraban dudas. ¿Realmente cambiará la forma en que hacemos las cosas? ¿O es un riesgo, no cree? Cada comentario lo impulsaba a confrontar sus propios miedos. Miguel recordó las lecciones que había aprendido durante su preparación. La autenticidad había sido su ancla, pero ahora necesitaba encontrar estrategias para avanzar en un ambiente que fácilmente podría tornarse hostil ante la resistencia al cambio. Se sentó en su escritorio y, con determinación, empezó a dibujar un plan. No solo se trataba de implementar su visión, era también una cuestión de comunicación efectiva. Redactó un correo para agendar una reunión con su equipo, una invitación abierta a discutir sobre el enfoque que había propuesto. Quería que cada voz fuera escuchada, quería transformar la incertidumbre en diálogo. En su reunión, Miguel planteó el tema. Estoy consciente de que lo que propongo puede parecer arriesgado, pero quiero que se sientan parte de este proceso. ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cómo podemos trabajar juntos para abordar estos cambios de manera efectiva? Las respuestas no tardaron en llegar. Algunos expresaron su miedo a perder el control sobre procesos que, hasta entonces, habían funcionado bien. Miguel escuchó atentamente. Cada duda planteada se convirtió en un ladrillo más en la construcción de su estrategia. Aquí no se trataba solo de él, era un esfuerzo conjunto. Esta era su oportunidad de demostrar que la colaboración era igual de valiosa que la innovación. La conversación se tornó más productiva a medida que avanzaba. Miguel notó que, al involucrar a sus colegas en el proceso, no solo ganaba aliados, sino que también les daba la oportunidad de expresar sus propios miedos y esperanzas. Esta apertura generó una energía renovada en la sala, y el escepticismo comenzó a transformarse en interés. Esa revelación le dejó claro que su mayor fortaleza radicaba en su capacidad de conectar con los demás. No se trataba únicamente de presentar una propuesta, sino de construir un puente entre sus objetivos y los de su equipo. El compromiso creció, y algunos de sus compañeros comenzaron a colaborar en la elaboración de estrategias que hacían eco de su visión. Sin embargo, a medida que la fecha de la presentación final se acercaba, una sensación de vulnerabilidad se apoderaba de él. La posibilidad de que su propuesta fuera rechazada no se desvanecía por completo. La sombra de esa posibilidad era tanto un desafío como un motor para Miguel. La incertidumbre, al mismo tiempo que lo inquietaba, lo impulsaba a estar mejor preparado. Una mañana, mientras revisaba sus notas, una idea surgió en su mente. Tal vez no se trataba solo de una presentación. Tenía que ser un movimiento cultural, y eso implicaba estar dispuesto a escuchar más allá de sus propios miedos. La autenticidad debía ser también receptividad. Mientras tejía estas ideas en su mente, la puerta de su oficina se abrió, y fue María, una de sus colegas más críticas, quien se asomó. Miguel, necesitamos hablar, dijo, con una seriedad que lo hizo latir el corazón. El tono de su voz le dio un giro inesperado a la historia. ¿Sería esta la confrontación que había temido o, tal vez, la oportunidad que necesitaba para cimentar un cambio genuino entre su equipo? La mirada de María no era la que Miguel esperaba. Una mezcla de ansiedad y determinación brillaba en sus ojos. Sin dar pie a la especulación, tomó asiento frente a él. La tensión en el aire era palpable, como si cada segundo que pasara estuviera cargado de un peso abrumador. Quiero entender tu propuesta, Miguel, empezó, su voz firme pero cuidadosa. Todos hemos hablado de los riesgos, pero, ¿y los beneficios? ¿Cuál es tu verdadera meta? La pregunta la hizo pensarlo. No solo estaba en juego su propuesta, sino su capacidad para comunicar una visión convincente. Miguel respiró hondo. Este era su momento. En lugar de lanzarse a justificar su postura, decidió ser más introspectivo. Mi objetivo es cambiar la forma en que trabajamos juntos. Quiero que nuestro equipo no solo sea eficiente, sino que también encuentre satisfacción en lo que hace. Por eso he estado escuchando sus preocupaciones. No quiero ser visto solo como el que introduce cambios, sino como alguien que busca integrar ideas colectivas. María frunció el ceño, intentando sopesar sus palabras. Eso suena bien, pero ¿qué garantizas que efectivamente cambiará? Muchos de nosotros tenemos miedo de que los cambios no funcionen y que pongas en riesgo la estabilidad del equipo. Las dudas de María resonaron en su mente. Su voz interna intentaba calmar su creciente inseguridad. Aquí había una oportunidad de convertir ese escepticismo en conversación. Entiendo esos miedos, dijo, su tono volviéndose más accesible.
Permíteme demostrar que podemos hacerlo junto a ustedes, paso a paso. Necesito el apoyo del equipo, y haré lo que sea necesario para conseguirlo. En ese instante, Miguel sintió que su vulnerabilidad se transformaba en una fortaleza. Al hacer su vulnerabilidad visible, estaba propiciando un vínculo más fuerte con María. Era un proceso, un viaje, no un destino final. Comenzar a tender esos puentes era esencial no solo para él, sino para su futuro como líder. La conversación continuó, y para su sorpresa, María empezó a abrirse. Compartió sus preocupaciones y, más importante aún, sus ideas sobre cómo podrían acercar la propuesta al equipo. Fue entonces cuando Miguel se dio cuenta de que una simple interacción había comenzado a redefinir su enfoque hacia el liderazgo. No había que tener todas las respuestas, sino generar un espacio donde todos pudieran participar. Al concluir la conversación, María prometió llevar sus ideas a otros miembros del equipo. Sintió un destello de esperanza, pues había logrado transformar un posible enfrentamiento en una alianza estratégica. Sin embargo, mientras regresaba a su escritorio, la adrenalina corría en sus venas. No podía dejar de pensar en el enfoque que había adoptado. La tranquilidad de tener a alguien de su lado pronto se mezcló con la angustia del día de la presentación, cada vez más cerca. El momento crítico exigía de su parte total concentración, cada día le enseñaba algo nuevo y valioso sobre su propio carácter. Miguel se percató de que, al salir de su zona de confort, no solo estaba facilitando cambios en el trabajo, sino que también se estaba reinventando como profesional. Aquella preparación emocional era tan relevante como la técnica. Mientras revisaba sus apuntes de nuevo, recordó que había una conferencia a la que había prometido asistir. A través de ella, buscaba obtener más herramientas que lo prepararan para el desafío inminente. Podía ser la oportunidad perfecta para darle un nuevo enfoque a su propuesta. Fue entonces cuando un correo llegó a su bandeja de entrada. Era una invitación a presentar en ese evento, junto a referentes del sector. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. La invitación confirmaba que no solo estaba en la cuerda floja, sino que también existía el potencial de catapultar su visión al siguiente nivel. Aún así, esa responsabilidad le pesaba, y la duda comenzó a aflorar. ¿Estaba realmente preparado para compartir su visión en un escenario más amplio? Miguel sabía que esta era una prueba que lo colocaría en la línea de fuego. La sensación de inseguridad y expectativa lo invadió de nuevo. Despidiendo esas emociones, una pregunta emergió ante él: ¿podía ser este el momento que marcaría su evolución profesional de manera definitiva? Miguel se sentó frente a su ordenador. El brillo de la pantalla se reflejaba en sus ojos ansiosos. El correo había sido un torbellino de emociones. La invitación no solo era un reconocimiento, sino también una carga. Enfrentarse a un público, a expertos en su campo, lo obligaba a confrontar sus propios temores. La balanza se inclinaba entre la oportunidad y la duda, y él se encontraba justo en el medio. Decidió escribir su discurso como si se tratara de una conversación casual. Tal vez, pensó, esa línea de pensamiento podría aliviar la presión que le causaba el formato tradicional. Abrió un nuevo documento y empezó a plasmar sus ideas. Importante y revelador, quería hablar sobre la colaboración y la innovación, dos conceptos que hoy en día se asemejaban a puentes en lugar de sendas solitarias. Deseaba que su equipo sintiera que cada palabra era moldeada para ellos, no solo para un escenario. Mientras tecleaba, recordó a María. La manera en que había logrado abrirse y compartir sus inquietudes había sido un punto de inflexión en su propia percepción del liderazgo. Miguel hizo una pausa para reflexionar. No podía liderar desde arriba, necesitaba ser el facilitador de una conversación genuina, donde la voz de cada miembro contara. Era un desafío en muchos aspectos, pero también un viaje en el que estaba dispuesto a invertir. La noche avanzaba y su mente se llenaba de ideas. Se dio cuenta de que su enfoque no podía ser solo técnico, debía integrar lo humano. Así, cada diapositiva en su presentación no solo representaría datos fríos, sino también historias, emociones y la visión compartida del grupo. Con este nuevo entendimiento, Miguel se sentía más seguro. Era la historia de un equipo, no de un individuo que dicta órdenes. Al siguiente día, su corazón palpitaba con fuerza mientras subía a su coche. Conducir hacia la conferencia no solo era un viaje físico, era un tránsito emocional. Cada kilómetro lo acercaba a lo desconocido, pero esta vez no iba solo. Con cada pensamiento, realizó un análisis de sus habilidades. Sabía que tenía el conocimiento y la experiencia, pero había algo más a lo que podía recurrir: su autenticidad. Recordó momentos previos, donde había sabido conectar con otros de manera genuina. Al estar en contacto con esa verdad interna, la angustia comenzaba a desvanecerse. Al llegar, la energía del lugar era casi palpable. Miguel se detuvo en el aparcamiento y respiró profundo. Antes de entrar, cerró los ojos momentáneamente para recordar por qué estaba allí, no para impresionar, sino para compartir. Vestido con la satisfacción del propósito y la claridad de la misión, se dirigió hacia el auditorio. La multitud le hizo sentir abrumado al principio. Sin embargo, al subir al escenario, se asomó a su reflejo en la audiencia.
Uno a uno, cada rostro representaba una parte del camino que había recorrido. Se trataba de un interludio pactado entre él y sus compañeros que aún no conocía. Las palabras empezaron a fluir, y con ellas, la transformación comenzó. Miguel se adentró en su presentación, hablando no de cifras, sino de la búsqueda a través de las dudas y la creación de un entorno que celebrara la creatividad. Todo fluía, hasta que de repente, un murmullo proveniente de la audiencia captó su atención. Al mirar, se encontró con los ojos de un reconocido líder en el sector, quien lo observaba con interés y desdén, como si cuestionara toda su propuesta. Esa mirada era una prueba. Un desafío que lo retraía a ese momento de inseguridad. En su interior surgió la pregunta retadora: ¿se verían cuestionadas sus intenciones? El rumbo de la presentación podría cambiar drásticamente si no lograba gestionar esa energía, y él sabía que tenía que decidir rápidamente cómo abordar la situación. Con su corazón latiendo desbocado, se enfrentó a esa incomodidad. Era hora de dar el paso definitivo. ¿Podría su vulnerabilidad transformarse en su mayor fortaleza en este conflicto personal? Miguel respiró profundamente, sintiendo como el aire llenaba sus pulmones y aportaba una dosis de tranquilidad a la ansiedad que lo invadía. La tensión de aquel líder, potencialmente despectiva, se transformó en un catalizador. En lugar de sentirse acorralado, decidió abrazar el desafío. Dar un giro a su discurso lo llevaba a un terreno familiar pero incómodo, un punto donde el conocimiento se encontraban con las emociones. Hoy no les voy a hablar de estadísticas, sino de experiencias, comenzó, su voz firme resonando en la sala. Cada palabra sembró una semilla de confianza en su interior. Sabía que debía conectar, y esa conexión se fundiría en la honestidad. Relató una anécdota personal, un momento en que había fracasado ante su equipo y cómo eso había forjado el camino hacia un liderazgo colaborativo. Las miradas se transformaron en curiosidad y un par de asentimientos se hicieron evidentes. Miguel no solo compartía un discurso, compartía su historia. Las miradas cambiaron. Notó sonrisas que comenzaban a formarse, un levantamiento de cejas como expresión de entendimiento. Se sentía menos solo, los ecos de su vulnerabilidad resonando en una multitud que, al igual que él, había enfrentado sus propios desafíos. Sabía que el arte no estaba en la perfección de las palabras, sino en la autenticidad con la que su mensaje era recibido. El silencio se rompió cuando la voz de la audiencia interrumpió con preguntas. Algunas eran críticas, otras eran curiosas. El líder que lo había observado con desdén se levantó, un acto lleno de tensión. Miguel supo que ese momento podía hundirlo o catapultarlo. Me gustaría escuchar su perspectiva, dijo, con calma firme en su tono. Su decisión de convertir la confrontación en diálogo abrió la puerta a una discusión que fue profunda, rica y reveladora. En aquel intercambio, los desafíos que había temido se transformaron en oportunidades para explorar y crecer. Cada comentario de la audiencia era una oportunidad para reafirmar su enfoque sobre la colaboración. Al finalizar, Miguel sintió el roce de una nueva confianza asentándose en su ser. La experiencia había sido liberadora, un recordatorio de que el aprendizaje no solo viene de los éxitos, sino también de las incómodas confrontaciones. Mientras abandonaba el escenario, sintió una palpitante sensación de logro. No se trataba simplemente de haber superado un reto, sino de haber forjado conexiones auténticas. Había transformado su estrés en una narrativa compartida que resonaba con todos los presentes. Si antes se sentía como un líder en construcción, ahora pensaba que había dado un paso hacia la forma de líder en el que quería convertirse. Sin embargo, al mirar de reojo hacia el líder escéptico mientras se retiraba, un nuevo desafío surgió. La manera en que había evaluado su desempeño lo hacía cuestionarse: ¿había conseguido realmente su respeto? O, peor aún, había sembrado dudas que aún crecerían en los pasillos de la industria. Miguel sabía que esa pregunta era crucial. La búsqueda de respuesta lo llevaría a adentrarse en nuevas travesías, vinculando su imagen de líder no solo con el reconocimiento externo, sino con valores fundamentales que empezaban a aflorar desde su interior. Lo que vendría más adelante sería una prueba de su carácter, de sus convicciones y un camino hacia el verdadero liderazgo. Ahora, estaba listo para el próximo paso: descubrir si, al final, había aprendido lo suficiente para transformar el desafío que se avecinaba en una oportunidad de crecimiento, una prueba que prometía definir no solo su carrera, sino también el legado que deseaba dejar. Miguel no podía apartar de su mente la imagen del líder escéptico que había presenciado su presentación. Era como una sombra que lo seguía, sus críticas resonando en un eco constante. La incertidumbre se apoderó de él, manifestándose en un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Qué necesitaba realmente para convertir esa situación en una oportunidad constructiva? Sin embargo, en lugar de dejar que la ansiedad lo paralizara, decidió que era momento de actuar, de avanzar con un enfoque estratégico. Comenzó a dedicar su tiempo a investigar más sobre las dinámicas de liderazgo. Pasó horas leyendo libros, artículos y estudios de casos sobre aquellos que habían navegado por aguas similares. Quería conocer las estrategias y tácticas que otros líderes exitosos habían utilizado para superar los escollos de la percepción negativa. En medio de esta búsqueda,
comenzó a tomar notas sobre sus reflexiones y sobre cómo podía aplicar un enfoque más centrado en los resultados. Una noche, mientras revisaba sus apuntes, se dio cuenta de que su evaluación egoísta lo había llevado a un conflicto interno. No era solo una cuestión de buscar aceptación, se trataba de reafirmar su identidad como líder. Ya no podía permitirse ser un líder que temía el juicio. Miguel sabía que su propósito debía ir más allá del reconocimiento externo. Más que eso, necesitaba cultivar una mentalidad de crecimiento que lo llevara a abrazar el cambio y el aprendizaje en cada situación. Esa epifanía lo motivó a idear un plan concreto. En su siguiente reunión con el equipo, decidió compartir su nuevo enfoque con total transparencia. Explicaría el proceso que había recorrido y cómo cada desafío era una plataforma de aprendizaje. En su mente, dar un paso hacia la vulnerabilidad no era debilidad, era una potente declaración de autenticidad y propósitos claros. Cuando llegó el día de la reunión, Miguel respiró hondo y se centró en el momento. Al presentar su plan, vio los rostros de su equipo, algunos expectantes, otros recelosos. En ese instante, se sintió similar a como había estado en el escenario, pero esta vez, con una mayoría de personas que confiaban en él. Hoy comparto con ustedes no solo mis decisiones, sino mi aprendizaje, comenzó, consciente de que se trataba de un viaje en conjunto. A medida que hablaba, Miguel notó víctimas del escepticismo, pero también notó la curiosidad en sus ojos, la posibilidad de un diálogo renovado. La magia de su experiencia previa se encarnaba en aspectos profundos, reconocer las emociones de su equipo, validarlas y convertirlas en un impulso para el crecimiento. Las preguntas y comentarios fluyeron con mayor apertura de lo que había anticipado. La tensión que una vez existía se disipó por el aire compartido del entendimiento. Miguel sintió que, por primera vez, había creado un espacio seguro, un sector donde el liderazgo no era un monólogo, sino una conversación. Ese entorno se convirtió en su escenario. Al congelar su sonrisa en el momento culminante, Miguel tuvo una epifanía transformadora. La adversidad no solo era un obstáculo a superar, sino una rica oportunidad para crecer como líder y como ser humano. Al final de la reunión, mientras su equipo se dispersaba, sintió una renovada confianza y un propósito renovado. No obstante, la sensación de vulnerabilidad lo acompañaba. Ahí estaba, al borde de una nueva revelación, si había logrado transformar el desdén en diálogo, podría hacer lo mismo con el líder escéptico. La inquietud floreció en su mente, el verdadero desafío ahora era convertir a un detractor en aliado. Miguel se sintió impulsado a buscar ese contacto, una confrontación que podría materializar una transformación aún mayor. Despertó el mismo deseo de crecimiento interno que lo había guiado hasta allí, y, así, se preparó para enfrentar no solo un nuevo reto, sino también la posibilidad de un cambio radical en su carrera profesional y su filosofía de vida. Estaba listo para dar ese paso arriesgado. La respuesta de Miguel lo definiría más que cualquier éxito en su trayectoria. Miguel se encontraba en un punto de inflexión en su vida profesional. Tras semanas de lucha interna, reflexión y crecimiento, decidió que había llegado el momento de abordar la relación con su jefe, el líder escéptico. Había aprendido que la verdadera transformación se alcanzaba a través del diálogo, y no podía desaprovechar la oportunidad de convertir una oposición en una alianza. Su corazón latía con firmeza mientras se preparaba para la conversación, una mezcla de nervios y determinación llenaba el aire. Al entrar a la oficina de su jefe, la atmósfera era tensa. Sin embargo, Miguel mantenía su postura erguida, decidido a ser un agente de cambio. Necesitamos hablar, comenzó, con una voz que, aunque contenía un hilo de ansiedad, transmitía una rara confianza. Su superior, con los brazos cruzados y expresión inquisitiva, asintió a la invitación. Miguel inició la conversación compartiendo su visión sobre el trabajo en equipo y la innovación. Creo que juntos podemos crear un entorno donde se valore la autenticidad, argumentó. La mirada de su jefe cambió, comenzando a mostrar un indicio de interés. Tu presentación fue impactante, Miguel, pero necesitamos asegurarnos de que cada cambio propuesto aporte resultados a corto plazo, respondió su jefe, ahora con un tono más contemplativo. Fue en ese instante que Miguel se dio cuenta de que había una apertura, una oportunidad para abordar el desconcierto. Entiendo y estoy de acuerdo, replicó. Sin embargo, la innovación real a menudo proviene de asumir riesgos. Estoy dispuesto a trabajar contigo y el equipo para garantizar que la transición sea fluida y próspera. La discusión continuó, cada palabra de su boca resonaba con determinación y clareza, construyendo puentes donde antes existían muros. A medida que la conversación avanzaba, Miguel propuso crear grupos de trabajo que pudieran explorar sus ideas de manera colaborativa. Se sintió revitalizado al observar cómo, a través de su autenticidad y persuasión, empezaba a desdibujar la imagen de un empleado desafiante a la de un líder que se hacía eco de las preocupaciones de su superior. Si te parece, podemos establecer indicadores de éxito en el proyecto, para demostrar que esta innovación puede ser efectiva mientras mantenemos la estabilidad requerida, sugirió su superior, aun con dudas, no pudo evitar ceder ante el enfoque propuesto. Me gusta tu perseverancia, Miguel.
Vamos a darle una oportunidad a tu propuesta, respondió finalmente, con una sonrisa contenida. En ese momento, Miguel sintió una oleada de satisfacción. Había logrado lo que antes parecía imposible, había conectado con el líder que representaba una barrera en su carrera. Con el tiempo, Miguel y su jefe trabajaron juntos en la implementación del nuevo enfoque. A través de cada reunión y discusión, se comenzó a forjar un vínculo profesional más fuerte, cimentado en el respeto mutuo y un objetivo compartido de alcanzar la excelencia. Miguel se convirtió en un referente, no solo en su equipo, sino en la empresa en su conjunto, reconocido por su capacidad para innovar y liderar. El día de la presentación final llegó, y el ambiente estaba cargado de expectativas. Miguel, con total seguridad, expuso los resultados del proyecto, estadísticas tangibles que mostraban un crecimiento mediado por la iniciativa que había liderado. Al finalizar, la sala estalló en aplausos. Había logrado no solo convencer a su jefe, sino también a todo un equipo que había aprendido a confiar en su visión. El reconocimiento que Miguel recibió fue aplastante. En la siguiente reunión de la empresa, su jefe no solo validó su esfuerzo, sino que anunció que el acercamiento innovador que Miguel había impulsado sería la nueva dirección estratégicamente elegida. Ahí, en medio de la ovación, Miguel reconoció su metamorfosis. Ya no era solo un empleado temeroso del juicio, se había convertido en un líder audaz y auténtico, capaz de transformar adversidades en oportunidades. Mientras se alejaba de la reunión, sintió un profundo agradecimiento por el viaje que había recorrido. A través de cada desafío y cada diálogo difícil, había aprendido que el verdadero liderazgo no se basa en la autoridad, sino en la capacidad de escuchar, abrazar las diferencias y transformar el entorno de colaboración en una simbiosis productiva. Miguel sonrió, fortalecido por la confianza adquirida, sabiendo que había marcado un antes y un después no solo en su carrera, sino también en su vida personal. Su madre, cuyo sacrificio aún reverberaba en su corazón, se sentiría orgullosa. Él había logrado lo que siempre había soñado, alcanzar su potencial, no a expensas de quienes lo rodeaban, sino en un esfuerzo conjunto hacia la grandeza. Hoy, en una industria tan tradicional como desafiante, Miguel se había establecido no solo como un ingeniero innovador, sino como un verdadero símbolo de autenticidad, superando las expectativas y mostrando que, a veces, el mayor riesgo es no arriesgarse en absoluto. Esa convicción latente lo impulsaría hacia futuros desafíos que lo llevarían aún más lejos. Así, Miguel cerró un capítulo en su vida, pero dejó abierto otro, uno que prometía nuevos horizontes, donde la creatividad, la colaboración y la autenticidad estarían siempre a la vanguardia de su recorrido. Ahora, en este instante decisivo, les invito a ustedes, seguidores de este canal, a unirse en esta travesía transformadora. Necesitan suscribirse ahora mismo. Este es el momento de mostrar su apoyo a historias como la de Miguel, de superación personal. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y visibilizar nuestro contenido. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión inspiradora. No esperen ni un segundo más. Vuestra participación es fundamental, y juntos, podemos seguir construyendo un espacio para el crecimiento y la autenticidad.